Bien, a ver, ¿qué son las saponinas? Estas saponinas, que es el tema que estamos viendo, son glicósidos, ¿no? Son glicósidos o heterócidos, que son moléculas solubles en agua y en etanol, pero se caracterizan porque en soluciones acuosas van a formar espuma. Es decir, es el único grupo de metabolitos secundarios que va a formar espuma en soluciones acuosas, ¿no? Porque forman espuma debido a que disminuyen la tensión superficial del agua. Ahora, estas saponinas, como todo heterócido, va a estar formado por azúcares o ácidos urónicos, es decir, también van a estar los ácidos urónicos, especialmente en el grupo de las saponinas triterpenoides pentacíclicas. La genina, ¿verdad? La genina, que es el componente no azucarado, en este caso recibe el nombre de sapogenina. Se recibe el nombre de sapogenina, porque de genina sería el componente, entonces, no azucarado o aglicona. Esta sapogenina puede ser esteroidal o puede ser triterpenoide pentacíclico. Entonces, si es esteroidal, tenemos una sapogenina esteroidal y tendríamos una saponina esteroidal. Si es triterpenoide pentacíclica la genina, tendríamos una saponina triterpenoide pentacíclica. Ya les he dicho que la genina es el que va a dar el nombre al glucósido o heterócido. Muy bien. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de las saponinas esteroidales. Todas las saponinas esteroidales van a tener este ciclo, es decir, como estructura básica, el ciclo pentano perhidrofenantreno. Ahora, aquí tenemos la genina. Todas las saponinas tienen un oxidrilo en el carbón 3. Esta es la posición 1, 2, 3, donde normalmente este oxidrilo va a estar unido a los azúcares, ¿no? Para formar la saponina. Entonces, si este fuera un oxidrilo, tendríamos la genina. Aquí tenemos el ejemplo de la diosgenina. Si aquí tenemos un hidrógeno, sería la diosgenina. Es un ejemplo de una sapogenina esteroidal. Si este R fuera azúcares, entonces tendríamos la saponina. ¿Ok? Bien, ¿dónde se ha encontrado este tipo de saponinas esteroidales? Especialmente se ha visto en la familia de las dicotiledóneas, las dioscoreas y las liliáceas. Es importante porque por su relación estructural con las hormonas esteroidales, de tal manera que se utiliza mucho en la industria farmacéutica como molécula básica para la semisíntesis de compuestos esteroidales. Bueno, en el caso de las saponinas triterpenoides pentacíclicas, se llama pentacíclicas porque tienen, miren, 1, 2, 3, 4, 5 anillos. Entonces, la característica de estas saponinas pentacíclicas es que van a tener también un grupo carboxilo, por eso es que también se los conoce como ácidos triterpénicos, ¿ya? A través del oxidrilo del carbón 3 también se van a unir a los azúcares, ¿ya? También se unen a los azúcares a través del oxidrilo del carbón 3. Pero en el caso de estas saponinas, en muchas de las saponinas triterpenoides, en lugar de unirse a azúcares como glucosa, ramnosa, etcétera, se unen a los ácidos glucurónicos, ¿ya? Se unen a los ácidos glucurónicos. ¿En qué familia se las ha encontrado? Estas saponinas triterpenoides se encontró en familia de las Caryophyllaceae, Sapindaceae, Polygalaceae y las Chenopodiaceae, a la cual pertenece la quinoa. Bueno, ¿qué azúcares son los que se encuentran con más frecuente unidos a las sapogeninas, es decir, siendo parte de las saponinas? Tenemos la glucosa, arabinosa, ramnosa y galactosa. Los ácidos glucurónicos se los ha encontrado en las saponinas triterpenoides pentacíclicas, ¿no? Entonces, en lugar de unirse a los azúcares, en muchas de estas saponinas triterpenoides pentacíclicas se encuentran los ácidos glucurónicos. Muy bien, ¿dónde se unen? Tanto en las saponinas esteroidales como en las saponinas triterpenoides pentacíclicas, los azúcares o el ácido glucurónico se van a unir al oxidrilo del carbón 3, acá, al oxidrilo del carbón 3, ¿ok?
muy importante. Bueno, en cuanto a su biosíntesis, en el caso de las saponinas esteroidales, ustedes recuerdan que habíamos visto que a partir de una vía metabólica primaria se sintetizan los metabolitos secundarios y varios compuestos se sintetizan a partir de la acetilcoenzima A vía mevalonato. A partir de la acetilcoenzima A vía mevalonato. Entonces, en el caso de las saponinas esteroidales, la vía es la siguiente: acetato o acetilcoenzima A, mevalonato, escualeno, colesterol y saponina esteroidal, ¿no? Entonces, si yo les preguntara, ¿cuál es el precursor primario? Acetilcoenzima A. ¿Cuál es el precursor inmediato de una saponina esteroidal? El colesterol. ¿Ya? Entonces, pregunta de examen. Es lo que tienen que saber. Todavía será acetato, mevalonato, escualeno, colesterol, saponina esteroidal. Muy bien. Ahora, ¿qué propiedades químicas? Ya habíamos indicado que estas saponinas, ¿verdad? Cuando están unidas a los azúcares o a los ácidos glucurónicos, son moléculas solubles en agua y solubles en etanol. Y ya habíamos visto que forman espuma en soluciones acuosas debido a que disminuyen la tensión superficial del agua. Cuanto más espuma forman, quiere decir que tenemos mayor cantidad de saponinas, ¿ya? Las geninas, es decir, el componente sin el azúcar, la genina, esas geninas, como ustedes pueden ver, entonces, son moléculas orgánicas, en este caso orgánicas, cíclicas, aquí también estamos viendo esteroidales, por lo tanto, las moléculas esteroidales no son solubles en agua. No son solubles en agua, sino por el contrario, son solubles en solventes apolares, cloroformo, benceno, tetracloruro de carbono, diclorometano, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces, normalmente cuando se hace el estudio de las geninas, cuando queremos extraer solamente la genina, es necesario hidrolizar, es decir, cortar el enlace de la genina con el azúcar o el ácido glucurónico, ¿no? Se hace una hidrólisis para poder extraer la genina. Ahora, vamos a ver las propiedades biológicas y farmacológicas. Estas moléculas, especialmente las saponinas esteroidales, las esteroidales tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas, ¿ya? También tienen propiedades hemolíticas, debido a que como tienen una estructura similar al colesterol, pueden entrelazarse en la membrana y podrían también provocar destrucción de glóbulos rojos, hemólisis, pero esto es cuando hay un consumo alto, ¿no?, de estas saponinas. Se ha visto que presentan pequeña toxicidad por vía oral e incrementada cuando se hace por vía parenteral. Muchas de estas, de estas saponinas tienen propiedades antiinflamatorias, ¿no? Como por ejemplo la zarzaparrilla, también el regaliz, debido a que tiene la glicirricina, tienen propiedades antiinflamatorias. Algunas que corresponden al grupo de las saponinas triterpenoides pentacíclicas tienen propiedades antitusivas y expectorantes, como en el caso de la hiedra, antihemorroidales, cicatrizantes, etcétera. Entonces, como podemos ver, tienen propiedades biológicas muy, muy importantes. Algunas saponinas esteroidales incluso son energizantes debido a que son moléculas, son esteroides, ¿no? Se considera que dan más energía, más vitalidad también, entonces, a las personas. Las saponinas esteroidales van a tener un uso en la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque es una molécula básica para la síntesis de corticoides, hormonas sexuales y también para anticonceptivos esteroidales. Entonces, tienen un uso, estos extractos se pueden comercializar o la materia prima para la industria farmacéutica. Esto es en general las propiedades, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver
Primero, el grupo de las saponinas esteroidales, aquellas que tienen, que hemos indicado entonces, el anillo esteroidal. Vamos a ver 3 ejemplos de drogas. Entonces, vamos a hablar primero de las especies de dioscoreas, luego hablaremos del ginseng y de la zarzaparrilla. Bien, entonces, vamos a comenzar con las especies de dioscoreas. En realidad, esta es una planta que es originaria de México. Hay una gran variedad de las especies de dioscoreas, que prácticamente es un tubérculo que es agradable, dulce, es comestible. ¿Ya? Ahora, en estas regiones se conoce como ñame, ¿no? Ñame es el nombre común de esta planta, ¿sí? Pero que corresponde, como les decía, la parte utilizada es el tubérculo, que corresponde a las especies de dioscoreas. Hay varias especies. ¿Cuáles son los principales componentes de esta planta, de este tubérculo? Son 2, la diosgenina y la botogenina. ¿Sí? La diosgenina se obtiene de las especies de dioscoreas a partir entonces, como les había indicado, de los tubérculos, ¿no? Se conocen más de 600 especies diferentes. ¿Okay? ¿Cuándo es el momento de recolectar el tubérculo? En realidad hay que esperar que la planta tenga de 2 a 3 años de edad para poder recolectar el tubérculo y luego hacer el proceso necesario para poder extraer la diosgenina, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la diosgenina? Vamos a ver si la tenía aquí. Sí, aquí está, ¿no? Entonces, aquí tenemos la estructura de la diosgenina, que sería, esta es la molécula que se aísla, ¿no? Pero en la planta se va a encontrar como heterócido, es decir, como diosina. La diosina va a tener aquí, en lugar de este R, va a tener glucosa, ramnosa y ramnosa. Entonces, en lugar de este R, tendríamos aquí, pues voy a poner, que aquí es oscuro ya, glucosa, a ver cómo pondríamos. Aquí pondré ya glucosa y la glucosa está unida a 2 ramnosas. Esto no habría ya, ¿sí? No hay esto. Y aquí tendríamos ramnosa y ramnosa. En este caso tendríamos la saponina completa, que se llama diosina. La molécula sin el azúcar se llama diosgenina. Diosgenina, que tendría un hidrógeno en lugar de todos estos azúcares, ¿ya? Muy bien, entonces lo que se hace normalmente es obtener la diosgenina, que es la parte que se utiliza para la industria farmacéutica. En el caso entonces de la extracción de la diosgenina, ¿cuál es el procedimiento para poder obtener la diosgenina? Estos tubérculos se los puede utilizar frescos o desecados, ¿no? La mejor forma a veces es utilizarlos ya deshidratados, es decir, secos. Estos tubérculos desecados se sumergen en una solución ácida para que pueda ya llevarse a cabo una hidrólisis parcial. Recuerden que nosotros, para que se lleve esta hidrólisis, hay que romper este enlace entre el oxígeno y los azúcares, ¿ya? Y esto se hace con ácido clorhídrico. Se rompe ese enlace, ¿para qué? Para liberar la genina, en este caso diosgenina, ¿ok? Entonces, luego que se ha dejado con hidrólisis parcial, se somete a una solución de ácido clorhídrico por 3 horas a una presión de 1.2 a 1.5 atmósferas. Entonces, con esto aseguramos que se libere la diosgenina, se separen los azúcares, entonces se filtra, se neutraliza, se lava y se deseca. Ahora, una vez que se ha pues aquí se filtra también, se filtra, entonces se neutraliza, se lava y se deseca. Entonces se va a secar, en este caso vamos a deshidratar, ¿no? Vamos a deshidratar y luego se extrae con un solvente apolar. ¿Por qué con un solvente apolar? Porque recuerden que la genina, cuando ya está sin los azúcares, ya no es soluble en agua ni en etanol, sino es soluble en un solvente apolar. Los azúcares le dan polaridad, pero si ya no hay azúcares, ya no es soluble en agua ni en etanol. Entonces, ahora va a ser soluble en un solvente apolar, como puede ser cloroformo, benceno, etc.
Entonces, ahí tendríamos, se extrae la diosgenina, se evapora el solvente y tenemos la molécula que es utilizada en la industria farmacéutica. Muy bien. En algunos casos se puede hacer una fermentación previa de tubérculos frescos. Y les decía que podíamos hacer la extracción con los tubérculos secos o también con los tubérculos frescos. En el caso de los tubérculos frescos, se puede dejar fermentando por un tiempo de 48 horas. Es decir, ustedes saben que la fermentación es cuando hablamos de la droga curada, es decir, se va a dejar que de manera natural actúen entonces algunos que de manera natural actúen algunas bacterias, levaduras, etcétera, que lo que van a hacer va a ser también hidrolizar parcialmente las saponinas y liberar los azúcares. ¿Okay? Bueno, este método de extracción de una sapogenina esteroidal se puede aplicar a cualquier droga, ¿no? A la raíz, por ejemplo, también de zarzaparrilla, si quisiéramos extraer las geninas de la zarzaparrilla. Muy bien. Vamos a ver entonces, este es el principal uso que tiene, es comestible y se utiliza especialmente para la industria farmacéutica, se comercializa mucho para la industria farmacéutica. La segunda droga que vamos a ver y que todos conocemos es la zarzaparrilla. La zarzaparrilla se refiere a la raíz y hemos trabajado, bueno, seguramente con el doctor Max también han trabajado ya en la determinación del índice de espuma, ¿no? Donde se trabaja con la zarzaparrilla. La droga son las raíces, que son largas, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos a la zarzaparrilla, nos referimos a la raíz de diversas especies del género Smilax, de la familia de las liliáceas. En realidad, la raíz es muy larga, puede medir hasta 3 metros de altura, son delgadas, ¿no? Son bastante delgados, que pueden tener unos 2 centímetros de diámetro o 1,5. Entonces, se caracteriza porque tienen un color café oscuro por fuera, por dentro un color amarillo parduzco, tiene muchas estrías, muchas arrugas, tiene presencia de anillos, etcétera, ¿no? Bueno, la droga es inodora, tiene un sabor dulce y acre, ¿no? Entonces tiene dulce por la presencia de los azúcares, ¿no? Porque en este caso, las saponinas pues tienen azúcares, ¿ok? Ahora, los estratos acuosos forman espuma, ¿no? Debido a la presencia de las saponinas. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes de la zarzaparrilla? También tenemos, vamos a tener entonces saponinas esteroidales. En este caso, la genina sería la esmilagenina y zarzapogenina. Para que ustedes se acuerden, es fácil recordar, esmilagenina, porque dice género Smilax, ¿no? Esmilagenina. Y zarzapogenina viene del nombre común de zarzaparrilla, ¿no? Entonces, acuérdense, esmilagenina y zarzapogenina, que serían los principales componentes. Si hablamos de la saponina, se llamará esmilanina y zarzaponina. Bueno, ¿qué usos tiene? Esta zarzaparrilla es bastante utilizada en nuestro medio como una planta medicinal, ¿no? Se ha utilizado para diferentes tratamientos, tiene una actividad antibacteriana. En las épocas antiguas incluso se utilizaba para combatir la sífilis, debido a que tiene una actividad antibacteriana. También tiene una actividad antifúngica y se utiliza para el tratamiento del reumatismo por sus propiedades antiinflamatorias, ¿no? También recomienda para el acné, ¿no? Los naturistas hacen tratamiento complementario, ¿no? Para el acné, o sea, tomar la decocción de zarzaparrilla, unos 2 vasitos al día, y luego ponerse mascarilla de aloe, por ejemplo, da buen resultado, ¿no? Entonces se hacen estos tratamientos. ¿Por qué? Porque mejora la circulación. Ellos dicen adelgaza la sangre, dicen los
naturistas, ¿no? A que de alguna manera va a disminuir la cantidad de grasas circulantes. También las sapogeninas se utilizan, estas saponinas, como son esteroidales, también pueden utilizarse en la industria farmacéutica para síntesis de corticoides y otras moléculas esteroidales de acción terapéutica. Para esto se utiliza, ¿no? También, miren, yo he visto hace mucho tiempo, estaban comercializando unas tinturas de zarzaparrilla porque debido a que tienen moléculas esteroidales, podía ayudar en el metabolismo de las personas que se encontraban en casos de menopausia, ¿no? Donde disminuyen las hormonas. Estaban comercializando también unos productos mexicanos hace tiempo con esta intención. Y se puede entender ya que son moléculas esteroidales. Un momentito, por favor. Y ahora vamos a pasar al ginseng. El ginseng es una droga muy, muy conocida. La parte utilizada es la raíz desecada de Panax ginseng, que sería el nombre científico. Esta planta pertenece a la familia Araliaceae y en realidad es originaria de China y Corea. A pesar que ahora también se la cultiva en los Estados Unidos, de donde vienen muchas cápsulas o también soluciones de ginseng. La planta es una planta pequeña, tiene aproximadamente 50 centímetros de alto, se caracteriza porque tiene una roseta de hojas, tiene flores verdes que va a dar lugar a unas bayas de color entonces rojo intenso, ¿no? Esa es la característica que tiene. Pero recuerden que la parte que se utiliza es la raíz. La raíz se cosecha cuando tiene de 3 a 6 años de edad. Aquí podemos ver, no sé si aquí teníamos mejor acá, fíjense la forma de la raíz. Dentro de la cultura china especialmente, viendo la forma que tiene la parte de la planta que es utilizada, asemejaban, digamos, para qué órgano podría ser buena esta planta, ¿no? ¿Qué órgano podría curarse con esta planta? Si nosotros vemos esta imagen, ¿no? ¿Qué forma tiene la raíz de ginseng? ¿Qué forma tiene? La forma de un cuerpo humano. De un cuerpo humano. Exactamente, tiene la forma de un cuerpo humano. Miren, cabeza, cuerpo y las extremidades superiores e inferiores, ¿no? Tiene, entonces, ellos decían, esta planta es beneficiosa para todo el cuerpo humano, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ¿cuáles son los componentes que tiene? Ya vamos a ver sus propiedades. En realidad va a tener especialmente saponinas esteroidales. Como podemos ver, la estructura del ciclo pentano peridrofenantreno, tenemos aquí el panaxdiol, también hay panaxtriol, criptogenina,
aquí está el de panastriol también, y la criptogenina. En realidad tiene una gran variedad de saponinas esteroidales, ¿no? Donde van a estar, donde este oxidrido, fíjense, todos tienen oxidrido en la posición 3, se van a unir a diferentes azúcares, especialmente glucosa y ramnosa. A estas saponinas esteroidales se lo conoce como ginsenócidos. ¿Por qué? Porque son saponinas presentes en el ginseng. Ahora, aquí tenemos los usos. Tienen efectos anabolizantes generales, vigorizantes, porque precisamente porque tienen moléculas esteroidales. Entonces, son moléculas que van a dar más energía, más vitalidad. En muchas de las vitaminas, multivitamínicos que compramos, tiene también una pequeña cantidad de extracto de ginseng, que le va a dar, además de las vitaminas, estas moléculas actúan como anabolizantes, como vigorizantes, etcétera, ¿no? Ahora también se ha visto que el uso prolongado puede producir efectos parecidos a los corticoides, pero esto es cuando se utiliza en mayores concentraciones y por periodos demasiado prolongados, ¿no? También este ginseng se utiliza para la anemia, diabetes, para la gastritis, etcétera. Prácticamente, fíjense que va a dar energía a todo el cuerpo, ¿no? A todo el cuerpo. Y por eso es que es una molécula, es un compuesto, son compuestos, estos ginsenócidos, muy utilizados y muy comercializados en todo el mundo. Estas propiedades que hemos mencionado se debe a los ginsenócidos, se debe a los ginsenócidos. Bien, vamos a pasar a, entonces, a ver, vamos a ver, esperen un momentito, ¿qué hora tenemos? Sí, nos va a dar tiempo para, sobre las propiedades de ginseng quería mostrarles, tenía. Bien, vamos a ver un video, pero no vamos a ver todo, ¿ya? Voy a ver una parte que es la más importante, dura 10 minutos, pero vamos a ver unos 7 minutos o 6. Voy a compartir entonces, espérenme un segundo, me tengo que aumentar para que puedan escuchar mejor. ¿Ya?
El ginseng ha sido utilizado en Asia y América del Norte durante siglos para mejorar el pensamiento, la concentración, la memoria y la resistencia física. Además, se sabe que estimula el sistema inmunitario, combate las infecciones y puede ser de ayuda en la disfunción eréctil. Por eso, hoy voy a hablaros de las propiedades del ginseng y cómo tomarlo. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. No olvidéis de suscribiros si es la primera vez que nos visitáis y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita. Darle al like y compartir el vídeo, que nos ayuda un montón. Hay 11 especies de ginseng, todas ellas pertenecientes al género Panax. El nombre Panax significa en griego curar todo. Ginseng, la palabra ginseng, se utiliza para referirse tanto al ginseng americano, que es el Panax quenquifolius, como al ginseng asiático o coreano, que es el Panax ginseng. Los compuestos que le confieren las propiedades beneficiosas a la especie Panax se llaman ginsenósidos y actualmente están bajo investigación clínica para investigar su potencial uso en medicina. Por eso hoy quiero hablaros de los beneficios probados por el ginseng. Número 1. Mejora el estado de ánimo y reduce el estrés. Un estudio controlado realizado en el Centro de Investigación de Nutrición y Rendimiento Cerebral en el Reino Unido reunió a 30 voluntarios que tomaron tratamiento de ginseng o placebo. En este estudio se observó que una dosis de 400 miligramos mejoraba la capacidad de cálculo mental durante un tratamiento de tan solo 8 días. Número 2. Mejora la función cerebral. El ginseng estimula las células del cerebro y mejora la concentración y las actividades cognitivas. La evidencia muestra que tomar la raíz de ginseng diariamente durante 12 semanas puede mejorar el rendimiento mental en personas con enfermedad de Alzheimer. Un estudio realizado en el Departamento de Neurología en el Instituto de Investigación Clínica en Corea del Sur vio la efectividad del ginseng en el rendimiento cognitivo de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Después del tratamiento con ginseng, los participantes mostraron mejoras y esa tendencia exclusiva continuó durante 3 meses. Después de suspender el tratamiento con ginseng, las mejoras disminuyeron a los niveles del grupo control. Número 3. Tiene propiedades antiinflamatorias. Un interesante estudio realizado en Corea midió los efectos beneficiosos del ginseng rojo coreano en niños después de quimioterapia o del trasplante de células madres para el cáncer. El estudio incluyó a 19 pacientes que recibieron 60 miligramos de ginseng rojo coreano diariamente durante un año. Las muestras de sangre se recogieron cada 6 meses y como resultado del tratamiento, las citoquinas, que son responsables de enviar señales al cerebro y regular el crecimiento celular, disminuyeron rápidamente, lo que supuso una gran mejora respecto al grupo control. Este estudio sugiere que el ginseng rojo coreano tiene un efecto estabilizador de las citoquinas inflamatorias en niños con cáncer después de la quimioterapia. Número 4. Ayuda con la pérdida de peso. Otro beneficio sorprendente del ginseng es su capacidad para funcionar como un supresor natural del apetito. También aumenta el metabolismo y ayuda al cuerpo a quemar grasa a un ritmo más rápido. Un estudio realizado en el Centro Tang de Investigaciones de Medicina Herbal en Chicago midió los efectos antidiabéticos y antiobesidad del Panax ginseng en ratones adultos. A los ratones se les suministró 150 miligramos de extracto de ginseng por kilogramo de peso corporal durante 12 días. Tras una semana, los ratones a los que se les suministró extracto de ginseng tenían niveles significativamente más bajos de glucosa en sangre en ayunas. Después de los 12 días, los niveles de glucosa en sangre en general disminuyeron un 53%. Los ratones tratados también mostraron pérdida de peso de alrededor un 11%. Número 5. Trata la disfunción eréctil. Tomar ginseng rojo coreano en polvo parece mejorar la libido y la disfunción eréctil en los hombres. Una revisión sistemática de 2008 incluyó 28 estudios clínicos que evaluaron la efectividad del ginseng rojo para tratar la disfunción eréctil. La revisión proporcionó una ligera evidencia de la eficacia del ginseng rojo, pero los investigadores concluyeron que son necesarios estudios más rigurosos para extraer conclusiones definitivas. Número 6. Mejora la función pulmonar.
en un estudio de 1997, se le administró a ratones de laboratorio ginseng y después de 2 semanas, el grupo tratado mostró una disminución bacteriana en los pulmones. Además, observaron su capacidad para tratar la llamada enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que se caracteriza por un flujo de aire pulmonar disminuido, que generalmente empeora con el tiempo. Según la investigación, tomar Panax Ginseng por vía oral parece mejorar la función pulmonar y disminuye los síntomas de la EPOC. Número 7. Reduce los niveles de azúcar en sangre. Varios estudios muestran que el ginseng americano reduce los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2. Según el Centro Médico de la Universidad de Maryland, encontró que las personas con diabetes tipo 2 que tomaron ginseng americano antes o junto con una bebida rica en azúcar mostraron un aumento menor en los niveles de glucosa en sangre. Otro estudio realizado en la Universidad de Neurociencia Cognitiva Humana en el Reino Unido descubrió que el Panax Ginseng causa una reducción en los niveles de glucosa en la sangre 1 hora después del consumo de glucosa, lo que confirma que el ginseng posee propiedades glucorreguladoras. Número 8. Mejora el sistema inmune. Otro beneficio del ginseng bien investigado es su capacidad para estimular el sistema inmunitario, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Las raíces, los tallos y las hojas de ginseng se han usado para mantener la homeostasis inmune y mejorar la resistencia a enfermedades infecciosas. Varios estudios clínicos han demostrado que el ginseng americano mejora el rendimiento de las células que desempeñan un papel en la inmunidad. Número 9. Alivia los síntomas de la menopausia. Síntomas molestos como sofocos, sudores nocturnos, cambios de humor, irritabilidad, ansiedad, síntomas depresivos, sequedad vaginal, disminución del deseo sexual, aumento de peso, insomnio y adelgazamiento del cabello tienden a acompañar a la menopausia. Existen evidencias de que el ginseng puede ayudar a disminuir la severidad y la frecuencia de estos síntomas. Una revisión sistemática de ensayos clínicos descubrió, en 3 ensayos diferentes, que el ginseng rojo coreano tenía la capacidad de estimular la libido en mujeres con menopausia. Además, aumentaba el bienestar y la salud general, al tiempo que disminuía los síntomas depresivos y mejoraba los síntomas de la menopausia en el índice Cooperman. Sin embargo, un cuarto estudio no encontró diferencias significativas en la frecuencia de los sofocos entre el grupo que tomó ginseng y el que tomó placebo. Dosis recomendada de ginseng. Las siguientes dosis de ginseng se han estudiado en investigaciones científicas. Para diabetes tipo 2, la dosis efectiva habitual parece ser de 200 miligramos diarios. Para la disfunción eréctil, 900 miligramos de Panax Ginseng 3 veces al día es lo que los investigadores han encontrado útil. Para el estrés, la tensión o la fatiga, tomar 1 gramo de ginseng al día o 500 miligramos 2 veces al día. Posibles efectos secundarios e interacciones. Los efectos secundarios del ginseng son generalmente leves. El ginseng puede actuar como un estimulante en algunas personas, por lo que puede causar nerviosismo e insomnio, sobre todo si se toma en exceso. El uso a largo plazo o altas dosis de ginseng puede causar dolores de cabeza, mareos y dolores de estómago. Las mujeres que usan ginseng con regularidad pueden experimentar cambios menstruales y también ha habido algunos informes de reacciones alérgicas al ginseng. Dada la falta de evidencia sobre su seguridad, el ginseng no se recomienda en niños o mujeres que estén embarazadas o en periodo de lactancia. El ginseng puede afectar los niveles de azúcar en la sangre, por lo que las personas que toman medicamentos para la diabetes no deben usar el ginseng sin antes hablar con su médico. La cafeína puede potenciar los efectos estimulantes del ginseng. Existe cierta preocupación de que el Panax Ginseng aumente los síntomas de enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, el lupus y la artritis reumatoide, por lo que los pacientes con estas enfermedades deben consultar a su médico antes y durante el uso de este suplemento. También puede interferir con la coagulación de la sangre y no debe ser tomado por personas con problemas de sangrado. Las personas que se han sometido a un trasplante de órganos no deben tomar ginseng, porque puede aumentar el riesgo de rechazo de órganos. El ginseng puede interactuar con enfermedades femeninas sensibles a las hormonas, como el cáncer de mama, el cáncer de útero, el cáncer de ovario, la endometriosis y los fibromas uterinos, ya que tiene efectos estrogénicos. El uso excesivo del ginseng puede conducir al síndrome de abuso de ginseng,
que se ha asociado con trastornos afectivos, alergias, toxicidad cardiovascular y renal y sangrado. Para evitar los efectos secundarios del ginseng, algunos expertos sugieren no tomar ginseng por más de 3 meses seguidos. Bueno, y esto es todo por esta semana. Espero que el vídeo os haya gustado y os haya aclarado que Muy bonito el video, ¿no? Muy completo. Fíjense que en el caso de las plantas medicinales, lo que siempre decimos, son productos naturales, pero son compuestos químicos. Por lo tanto, también hay que tener mucho cuidado con la toma, es decir, con las dosis. Hay que controlar las dosis. El tiempo también, siempre se recomienda descansar 3 meses, descansar 1 mes, etcétera. Eso es muy bueno porque al igual que cualquier molécula, va a tener también sus efectos secundarios. Entonces, es muy interesante y pues las propiedades, como ustedes han podido ver, son energizantes, vigorizantes y ayuda pues al funcionamiento de todo el organismo, ¿no? Una planta muy utilizada y ya como les había comentado, la mayoría de muchas de las vitaminas vienen con una pequeña cantidad de ginseng también. Bueno, vamos a pasar ahora a ver lo que corresponde a las saponinas del grupo ya de las saponinas, entonces triterpenoides pentacíclicas. Las saponinas triterpenoides pentacíclicas, como les había indicado, se caracterizan porque van a tener los 5 anillos, ¿verdad? Y son ácidos, todos tienen grupos carboxilo. Estas saponinas son raros en la familia de las monocotiledóneas, abundan en familias de dicotiledóneas como en Caryophyllaceae, Sapindaceae, Polygalaceae, Sapotaceae y otras. También se ha encontrado en las quenopodiáceas. Las saponinas, ya les he indicado, son de reacción ácida porque todas estas moléculas tienen un grupo carboxilo. Creo que alguien me hizo alguna pregunta. Creo que no estoy compartiendo, ¿no? Sí, estoy compartiendo. Pensé que... Sí, Joyce, se levantó la mano. Dígame, Joyce. Perdón, doctora, se me ha caído el teléfono. Ok. Continuamos entonces. Bueno, entonces les decía de que todas van a tener un grupo carboxilo, por eso se dice que son ácidos triterpénicos. Por otra parte, también habíamos indicado que tienen un oxidrilo al carbón 3 y se van a unir ya sea a los azúcares o al ácido glucurónico a través del oxidrilo del carbón 3, ¿no? Entonces, les decía, pueden estar unidos azúcares o ácidos urónicos. En muchos casos están unidos ácidos urónicos. Bien, ahora en cuanto a la biosíntesis es similar a la saponina esteroidal, simplemente que el precursor inmediato va a ser otro. Tenemos nosotros acetato, mevalonato, escualeno y directamente betamirina. No hay colesterol, ¿se dan cuenta? Acetato, mevalonato, escualeno, betamirina y sapogenina, triterpenoide pentacíclica. Por lo tanto, para este grupo de saponinas triterpenoides, el precursor inmediato va a ser la betamirina. El precursor primario es el acetato o acetilcoenzima. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, esta sería la vía. Acetato, mevalonato, escualeno, betamirina. Y la sapogenina triterpenoide pentacíclica. Aquí tenemos entonces la betamirina, que sería la estructura básica, ¿no? De la cual va a derivar las sapogeninas triterpenoides pentacíclicas. También recuerden que hemos indicado que tenemos el oxidrilo en el carbón 3 y este oxidrilo es el que se va a unir ya sea azúcares, pero en la mayoría de estas saponinas tenemos ácidos glucurónicos. Bueno, vamos a ver 3 drogas que contienen saponinas triterpenoides pentacíclicas, la corteza de quillay o quilaya, vamos a ver el regaliz y veremos entonces la hiedra. Cuando hablamos de la corteza de quillay o quilaya, nos referimos a la corteza interna de un árbol que se llama quillaja saponaria.
Este es un árbol de 18 metros de altura, es originario de Bolivia, Chile y Ecuador, ¿no? Este quillay que crece bastante bien en zonas templadas, ¿no? Entonces, y en lugares ligeramente, digamos, húmedos, en lugares ligeramente húmedos. Entonces, se ha encontrado en Bolivia, Chile y Ecuador. Vamos a ver cuáles son sus componentes. Tiene aproximadamente 10% de saponinas, triterpenoides pentacíclicas. Tiene una gran cantidad de espuma y una alta concentración de saponinas, ¿no? Sus principales componentes son el ácido quilaico y la gipsogenina. Serían las principales sapogeninas, triterpenoides pentacíclicas. Si nosotros vemos, no sé si aquí está. Entonces, aquí veremos el ácido quilaico y la gipsogenina. Nos vamos a esta estructura donde tenemos R y R' y R2'. En el caso de la gipsogenina, R' va a ser un aldehído y R2 va a ser un hidrógeno. Y el ácido quilaico, simplemente que R va a ser también el aldehído y R2' va a ser un oxidrilo. Estas dos moléculas, la gipsogenina y el ácido quilaico, son los principales, entonces, componentes de la corteza de quilay, donde van a estar este oxidrilo, va a estar unido principalmente a ácidos glucurónicos. Y recuerden que tienen un grupo carboxilo, por eso son ácidos triterpénicos. Muy bien. ¿Para qué se utiliza? Seguimos un poco con las características, ¿no? La farmacopea británica, la BP, establece que la materia extractiva con alcohol al 45% debe ser de 22%. Es decir, si nosotros realizamos una extracción con alcohol al 22%, debemos obtener 22, a partir de 100 gramos de droga seca, debíamos obtener 22 gramos de extracto. O sea, ¿por qué? Porque tiene un alto rendimiento, ¿no? Ustedes saben que cuando yo hago una extracción, no solo voy a extraer las saponinas en este caso, sino también otro tipo de compuestos. Entonces, son moléculas solubles en agua, solubles en etanol también, o una solución hidroalcohólica. Bien, ¿para qué se utiliza? El uso más importante que tiene esta corteza es que se utiliza como emulgente, se utiliza para la preparación de detergentes naturales, para shampoos. Hay shampoos de corteza de quilay, especialmente en Chile, comercializan bastante. También se utiliza para formar emulsiones con breas y con aceites naturales. Bueno, luego tenemos la segunda droga que veremos que tienen saponinas, entonces, que va a tener saponinas triterpenoides pentacíclicas, es la raíz de regaliz, ¿ya? Esta raíz de regaliz está constituida por raíces y rizomas desecados sin pelar de Glycyrrhiza glabra, de la familia de las leguminosas. Esta es una planta de origen europeo. La raíz se cosecha cuando la planta tiene de 3 a 4 años de edad, porque es el momento de mayor concentración de las saponinas, y lo que se comercializa principalmente es el extracto, ¿no? Un extracto en realidad firme, un extracto firme de regaliz que se comercializa en el mundo. Los principales componentes, su glucósido se llama glicirricina. Y tiene una característica muy interesante, porque esta glicirricina se ha podido ver que es 50 veces más dulce que el azúcar, ¿no? que la sacarosa. Es muy dulce, de tal manera que en estos países prácticamente el extracto regaliz lo venden como si fuera un dulce natural. Es como en confiterías, ¿no? Te dan una barrita de regaliz y es como un dulce agradable, que a muchas personas les gustan, claro que tiene un sabor especial, ¿ya? Especial, pero muy, muy dulce, ¿no? Entonces, su aglicona, es decir, la genina, es el ácido glicerrético. Entonces, vamos a ver la estructura. Entonces, aquí tenemos el ácido glicirretínico. Esta sería la estructura que se encuentra entonces en el regaliz, donde este oxidrilo va a estar unido a los ácidos glucurónicos, ¿no? Que le va a dar, digamos, un sabor más dulce que el azúcar.
Esta molécula es muy importante porque este ácido glicirretínico tiene propiedades antiinflamatorias demostradas, ¿no? Propiedades antiinflamatorias demostradas. Entonces, vamos a ver, la saponina se denomina glicirricina, ¿ok? Glicirricina. La sapogenina se denomina ácido glicirrético o ácido glicirretínico. Ácido porque tiene, no se olviden, el grupo carboxilo, ¿ok? Por eso es un ácido. Bueno, ahí podemos ver entonces la planta de regaliz, que es una leguminosa, por lo tanto su fruto es una vaina. La parte utilizada, como habíamos indicado, es la raíz y tenemos aquí los extractos firmes, que son los que se comercializan. Incluso les decía que se venden en las confiterías, pero también va a tener un uso como saborizante, especialmente en la industria del tabaco, ¿no? Que se comercializa mucho para la industria del tabaco. Entonces, en la farmacia se utiliza como aromatizante, también tiene propiedades expectorantes, ¿ya? Para la artritis reumatoidea, porque hemos indicado que tiene propiedades antiinflamatorias, esta actividad se debe al ácido glicirrético o glicirretínico. También tiene la presencia de un flavonoide, ¿ya? Un flavonoide, fíjense que les había indicado que los flavonoides son raros en las raíces, sin embargo, hay algunos, puede estar presente un flavonoide, entonces, raramente, pero hay en este caso de regaliz, hay un flavonoide, que es el flavonoide presente en este extracto y en la raíz, que le va a dar la acción gastroprotectora y acción espasmolítica. Luego tenemos, ya les había indicado que este extracto firme se lo utiliza mucho en la industria del tabaco y también en la confitería como un dulce natural. Para la siguiente clase, ustedes averiguan, por favor, cómo se llama, les voy a dar ese pequeño trabajo, cómo se llama el flavonoide que se encuentra presente en la raíz de regaliz. Bueno, vamos a la tercera droga, la hiedra. Seguramente, toda esta época de la pandemia, han escuchado si tienen que tomar jarabe de Dera Helix, ¿no? O tienen que tomar el jarabe denominado Abrilar, ¿no? Bueno, tanto el Abrilar como el jarabe de Dera Helix es un jarabe de extracto de hiedra, pero la parte utilizada son las hojas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de la hiedra común o Hedera helix pertenece a la familia Araliaceae, a la misma familia a la cual corresponde el ginseng. Es una especie botánica originaria de los bosques húmedos del centro y del sur de Europa. También se lo ha encontrado en el norte de África, en Asia, en la India y en el Japón, ¿ya? La parte utilizada son las hojas. Las hojas de hiedra es la parte que se utiliza. Con esto se prepara extractos, ¿no? Porque van a ser utilizados para la elaboración especialmente de jarabes expectorantes y antitusivos. Los principios activos que se han encontrado en estas hojas de hiedra, tenemos flavonoides y tenemos especialmente la saponina. Esta es la estructura de la saponina, triterpenoide pentacíclica, que como podemos ver tiene un ácido, es un ácido triterpénico, y ahí va a tener, en este caso no tiene ácidos glucurónicos, sino va a tener azúcares unidos al oxídeo del carbón 3, como ser la rhamnosa y la arabinosa. La propiedad más importante que tiene el extracto de hiedra es que es un excelente expectorante y antitusivo natural, ¿no? Expectorante y antitusivo natural. Muy bien, este es el principal uso que durante esta época ha sido muy, muy utilizado. Entonces, los extractos, los jarabes que tienen extractos de hiedra. Bueno, vamos a ver la valoración química. En la valoración química, tal vez ya han realizado la práctica. ¿Hicieron ya la práctica del índice de espuma, chicos?
Sí, doctora. Muy bien, entonces van a entender mucho mejor. Ya habíamos indicado que la propiedad más importante que tienen es que disminuyen la tensión superficial y forman espuma. La cantidad de espuma que forman está en función de la cantidad de saponina. Cuanto más saponina forman, entonces tenemos mayor, cuando más espuma forman, tenemos más cantidad de saponina. ¿Cómo se define el índice de espuma? El índice de espuma se define como la dilución necesaria para que un gramo de droga produzca una espuma de 1 centímetro de alto. Es decir, en cuánto debo diluir un gramo de droga para que yo tenga una espuma de 1 centímetro de alto. ¿Okay? Esa es la definición. ¿Cómo se realiza? Esto se ha preparado, seguramente también lo han hecho en el laboratorio. Debemos pesar, como ejemplo, ¿no? Pesar 1 gramo de quinoa entera o pesar 3 gramos de zarzaparrilla. ¿Por qué lo hacemos con 1 gramo de quinoa y 3 gramos de zarzaparrilla? Porque la quinoa tiene bastante saponina y la zarzaparrilla menos. Entonces hay que aumentar la concentración. Primer paso es preparar la solución madre. Pero anotar, siempre debo anotar cómo preparo mi solución madre. Con 1 gramo, con 2, con 3, etc. Importante dato. Luego, preparamos una batería de tubos, ¿no? Aquí me faltó poner el tubo 1, 2, 3, 4, 5. Anotamos el número de tubos y nosotros vamos a colocar aquí mililitros de solución madre, mililitros de agua, el volumen final, ¿verdad? Entonces, preparamos los extractos primero, después agregamos, vamos a ir colocando 0,25 de extracto al primer tubo, 0,5 al segundo, 1, 2, 3, vamos aumentando hasta llegar a 10 ml en el tubo 12. La cantidad suficiente de agua para que tengamos un volumen final de 10, ¿no? Entonces, vamos a ir aumentando, 0,25 más 9,75 se hacen 10, 0,5 más 9,5, 10. Entonces, al final tenemos un volumen de 10 ml, tenemos un volumen de 10 ml, ¿no? Miren, algo importante es que vamos a detener siempre entonces los tubos para un volumen final de 10 mililitros. Posteriormente debemos agitar. Lo ideal sería poner un agitador y que todos se agiten a la misma velocidad, ¿no? Eso sería lo ideal, agitar enérgicamente por 1 minuto. Si no, pues lo tenemos que hacer con la mano, pero hay que ver que todos agiten con la misma intensidad para que tengamos un buen resultado. Sin embargo, para disminuir ese problema, entonces lo que hacemos, agitamos por 1 minuto, dejamos en reposo otro minuto. ¿Por qué? Porque no se olviden que debemos medir la espuma estable. Una vez que ha pasado 1 minuto, tomamos una reglita y medimos solo la altura de la espuma, ¿no? Medimos solo la altura de la espuma, ¿ok? Solo la altura de la espuma. Y pues ponemos una tabla. Entonces nosotros vamos a medir solo la altura de la espuma. Para 0,25 de solución madre, por ejemplo, yo tendré 0,1. Esto es un dato, ¿no? Eso puede ser variable dependiendo la droga con la que trabajo. 0,1, 0,2, esto va a ir aumentando hasta que yo busque el tubo donde tengamos 1 centímetro de alto. Lo ideal es buscar siempre el tubo que tenga 1 centímetro de alto. Aquí digo, ya, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, es el tubo 6, que tiene 4 mililitros de solución madre, el que va a tener entonces 1 centímetro de alto. Con este tubo, ¿sí? Con este tubo realizaré los cálculos, ¿sí? Realizaré los cálculos entonces para calcular el índice de espuma. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Como ya sabemos que es el tubo 6, también habíamos visto que el tubo 6 tiene 4 mililitros de solución madre. ¿Cómo hemos preparado la solución madre? Con 1 gramo de droga. Entonces, 1 gramo lo hemos disuelto en 100 ml en la solución madre. El tubo 6 tiene
4 mililitros de solución madre. Entonces, yo quiero saber, ¿verdad? ¿Cuántos gramos de droga hay en estos 4 mililitros de solución madre? Y aquí nos dice que tenemos como resultado 0,04 gramos de droga. Estos 0,04 gramos de droga que hay en los 4 mililitros de solución madre, ¿lo hemos disuelto en qué volumen? ¿En qué volumen final lo hemos disuelto, chicos? ¿En qué volumen final hemos disuelto? 6 ml. ¿En qué volumen final? 6 de agua, pero ¿en qué volumen final? 10 ml. 10, perfecto. Muy bien. Entonces, estos 0,04 gramos de droga lo hemos disuelto en un volumen final de 10 mililitros. De 10 mililitros, ¿no? Pero, ¿qué me dice el índice de espuma? ¿En cuánto debo diluir 1 gramo de droga? Yo digo, si 0,04 disuelvo en 10 y 1 gramo, ¿en cuánto? En X. Este X va a ser el índice de espuma, que significa que yo debo disolver 1 gramo de droga en un volumen final de 250 mililitros. ¿Ya? Entonces, este sería el índice de espuma. ¿No se tenía otro ejercicio aquí? No. Ahora, miren,